Se rieron de ella porque no sabía leer, hasta que nunca lo olvidó. Esta es una reconstrucción basada en relatos orales y fuentes narrativas que han llegado hasta nosotros fragmentadas y teñidas por la memoria. No la presentamos como una biografía probada al detalle, sino como la posible vida de una mujer en la Facenda Santa Vitoria, en el interior de Pernambuco, en la década de 1860, donde la tinta de un escritorio dictaba más destinos que un fusil. Santa Vitoria no era solo tierra y algodón, era una maquinaria de registros. La casa grande, con sus persianas altas y su escritorio pesado, funcionaba como el cerebro de la hacienda. Allí se guardaban 3 libros que valían más que muchos esclavos. Uno para las cuentas que cualquiera podía ver, las ventas aparentes, los jornales justificados. Otro para los socios y los compinches, anotaciones protegidas con sellos y promesas. Y un tercero, cerrado con llave en la oscuridad del gabinete, donde a veces aparecían números que no cuadraban, nombres que deberían haber permanecido fuera del papel, y líneas que, si se leían en voz alta, podían desmontar contratos y reputaciones. Eran esos papeles, más que un título nobiliario, los que sostuvieron durante años el poder público del coronel Vicente Barros. El coronel tenía la costumbre de frotarse los dedos con talco antes de tocar los documentos, como si el aroma del almidón hiciera más sólido el peso de su palabra. Su despacho olía a cuero, a cera de vela y a tinta antigua. Su silla, alta y recta, parecía un altar. Los visitantes le miraban la frente buscando la marca del mando. Los vecinos, cuando pasaban por la puerta, medían con la vista el tamaño de su biblioteca. Era un hombre cuya autoridad se ejercía en silencio y con papeles. En la parte trasera de esa casa, más abajo, en la sombra y el calor, latía otra vida, la senzala. Allí, el tiempo corría con otros instrumentos. Las manos que tejían, fregaban, ataban y cocinaban, conocían el lenguaje del hambre, del calor y de la espera. Benedita, la madre de María, era la cocinera de la casa grande. Su figura se movía con la gravedad de quien conoce los fogones y las jerarquías, hacía sopas, amasaba panes y en las noches escuchaba con una atención que parecía tacto cada rumor que llegaba desde el salón principal. Benedita no pretendía ser invisible, sabía que su saber era otra forma de mantenimiento del orden, y aún así cuidaba a su hija como quien guarda una herencia sin escribir. María nació en Santa Vitoria. Sus primeras imágenes eran las brasas del fogón y la espalda de Benedita inclinada sobre la harina. Creció con los olores de la casa y con una curiosidad que, al principio, fue más bien una inquietud silenciosa. Ver los dedos del coronel deslizarse por las hojas, los sellos caer como pequeñas monedas, el silencio que se abría cuando se nombraba una cifra. A veces, desde la cocina, alcanzaba a mirar la ventana del despacho donde por la tarde, Pedriño, el hijo del coronel, jugaba con libros de dibujos. Pedriño era un niño mimado, con los rizos alborotados y la risa de quien no conoce límites. Tenía juguetes caros y caprichos que se resolvían con un gesto. También, según cuentan los vecinos en confidencia, tenía un tierno impulso por enseñar lo que sabía. No por generosidad profunda, sino por la necesidad de escucharse importante ante su madre y los invitados. Una tarde de calor, Pedriño descubrió que había una persona en la cocina que no sabía su nombre propio, pero que sabía observación. Fue él quien, jugando al señorito educador, comenzó a enseñarle letras a María sin tomarse muy en serio la posibilidad de humanidad de aquel aprendizaje. La escena, tal como la reconstruyen los relatos, no fue pura benevolencia. Hubo burlas, el salón repleto de risas y una sensación de superioridad infantil que acompañó las pequeñas lecciones. Recreamos una conversación inspirada en relatos orales. Pedriño, en voz de niño, pepeando con su manita sobre un papel. María, con la voz que aún no conocía su autoridad. «Mira», dice él, «esto es una A. ¿Lo ves?» «No», responde ella. «Es fácil. Pasa el dedo así. Es una casita». «¿La casita?», repitió María intentando. Los presentes rieron. No fue una carcajada cruelmente calculada, sino la naturalidad de quien cree a priori en su superioridad.
Se rieron de la esclava porque no sabía leer. Nadie imaginó lo que esa sonrisa iba a sembrar. La humillación fue breve, pero se plantó en su memoria como una semilla que no dejaría de crecer. María sintió, con la claridad de la primera ofensa, que su ignorancia era vista como un defecto que legitimaba miradas y órdenes. Aquella risa infantil quedó pegada a su garganta como un insecto que no calla. No supo en ese momento que la semilla germinaría con tinta y papel. La alfabetización de María fue clandestina desde el inicio. No hubo maestro formal ni lecciones regulares. Hubo furtivas repeticiones, miradas, la adquisición de sonidos por asociación, piezas de papel arrancadas de revistas infantiles, letras copiadas en la ceniza del fogón. Aprendió a trazar la A como si arañara un nombre en la tierra. Aprendió la B con la misma mano que remendaba telas. Cada letra era un pequeño robo al orden. En la facenda corrían advertencias. Joaquim, un joven de otra senzala, ya había pagado caro la osadía de practicar la lectura. Era un ejemplo sobrio que se citaba cuando se necesitaba contener curiosidades. Joaquim había sido sorprendido con un papel en la mano, recitando en voz baja, y la sanción que recibió fue ejemplarizante. No describiremos los detalles porque las crónicas familiares los tratan con dolor y discreción. Bastará decir que su castigo fue público, destinado a amedrentar a quienes creyeran que una letra era solamente una letra. La historia de Joaquim era un muro contra el intento de aprender. María guardó esa advertencia como quien guarda una cicatriz, visible en la memoria, invisible para la mayoría. Cada noche, cuando las sombras de la casa grande se alargaban y las voces de la sala principal se apagaban, ella retomaba el aprendizaje. Leía en voz baja para sí misma, con la intención de no atraer atención, a veces con la ayuda de Benedita, que con la voz baja y protectora le corregía un trazo, una sílaba. Benedita sabía de sanciones mejor que nadie. Su vida había sido una carrera para mantener la casa y a los suyos a salvo. Sin embargo, también veía en las manos de su hija la posibilidad de algo distinto, una llave sin ley. Poco a poco, María dejó de ver la lectura como mera curiosidad y empezó a considerar las palabras como artefactos con potencia material. Aprendió a reconocer los números y con ellos las cuentas. Fue entonces cuando, por accidente o por destino, su mirada se posó sobre una de las hojas que nadie debía mirar. Un resumen de la contabilidad que, por un descuido mínimo, había quedado en el escritorio. Fue una imagen nítida. Filas de números, paréntesis, nombres tachados y corregidos, un sello que parecía afirmar una verdad que no concordaba con lo que se veía en los campos. Aprender a leer no fue solo decodificar una señal, fue traducir el mundo que la rodeaba. María comprendió que la casa grande arreglaba la realidad con tinta. Las ausencias, las desapariciones de esclavos, las desapariciones de tierras, los préstamos que nunca aparecían en la memoria oral. Todo tenía una sombra de papel que lo sostenía. Si se borraba la línea correcta, el edificio de la mentira se tambaleaba. Ese momento fue como el brillo en los ojos de alguien que descubre una trampa en el tablero del juego. La posibilidad de deshacer la jugada del coronel. Recreamos la escena de descubrimiento, la candela titilando, la mano temblorosa, la primera lectura en voz baja. María no leyó un nombre de inmediato, leyó un mecanismo. Vio cifras que, sumadas de una manera y restadas de otra, mostraban un trasiego que no correspondía a la apariencia. Había pagos a un S invisible, entradas a un flete que nunca aparecía en el diario de Campos, y notas marginales que hablaban de socios y favores. No entendió aún la totalidad del entramado, pero supo que allí, en esas hojas, descansaba la evidencia de un poder que se sostenía gracias a su secreto mejor guardado, el silencio de la alfabetización negada. Consciente del riesgo de ser descubierta, María eligió no actuar precipitadamente. La memoria oral de la comunidad advertía que cualquier señal fuera de lugar llevaba a represalias. Pensó en Joaquim y en la voz de Benedita cuando decía, con la calma de quien no se permite la ingenuidad, «Aprende pero guarda, aprende y que nadie se entere». La estrategia que admiraba en secreto
consistía en la invisibilidad activa, ser vista en la ocupación que se esperaba y en la oscuridad hacer el trabajo que podía virar la balanza. Copiar no era simplemente memorizar, era replicar en la sombra. La Casa Grande había aprendido a usar el papel como muro, pero también como manto. María entendió que si podía producir duplicados sin que se supiera su origen, esos papeles podían ser armas que nadie sospechara. Las noches fueron su taller. Usó tinta hecha de fuligem, mezcal de hollín y agua, y papel de desecho. Las hojas de cartas viejas, los bordes de facturas, los retales de agendas que caían al suelo del escritorio. Sus manos aprendieron a mezclar, a filtrar la tinta en recipientes diminutos, hechos de cáscaras de frutas, a escribir con la paciencia de quien borda una letra en la oscuridad. Aprendió a hacer trazos que no llamaran la atención de alguien acostumbrado a ver escritura. No era una caligrafía académica, sino una impronta que imitaba la torpeza de un escribiente cualquiera. Su objetivo no era la perfección, sino la verosimilitud. No estaba sola del todo. Entre la comunidad de la senzala había quienes, sin proclamarlo, ofrecían pequeños favores, una vela apagada que se podía volver a encender, un recorte de papel que se guardaba bajo un calzón, un rincón en el que nadie achacaba presencia. También había alguien en la Casa Grande que, sin saberlo, facilitaba esta labor. La negligencia del gobernante, el olvido del capataz que a veces dejaba documentos fuera, la costumbre del coronel de dejar cartas personales sin cerrarlas. La negligencia en ese marco fue también una forma de complicidad involuntaria. A medida que las copias crecían, también lo hacía el riesgo de detección. Reproducir páginas enteras exigía tiempo y concentración, y el tiempo era un bien escaso. Una noche, mientras María trazaba los números de la tercera contabilidad, la sombra de un capataz se proyectó sobre su hoja. El sonido de botas acercándose, el humo que se movía con la puerta, el leve chirrido de un candil. Ella fingió ser quien no era. Una asistente que limpiaba, una joven que arreglaba trapos, una aprendiz distraída. La respiración contenida, las manos escondidas, la prueba de que la presencia a veces se sustenta en pequeños gestos teatrales. No todo lo que se decía en voz baja era miedo. También había discusiones en el corredor superior sobre la creciente presencia de deudas y promesas incumplidas. El coronel Vicente peleaba por mantener su influencia en la comarca y en sus conversaciones se oía a veces un nombre: Juan Méndez. Juan era uno de los hacendados rivales, un hombre que aspiraba a mayor poder y que no tenía reparos en disputar públicamente la posición de Vicente. Esta rivalidad era una fisura que María, al menos intuitivamente, supo que podía aprovechar. Si los papeles mostraban desvíos y si alguien con voz pudiese presentarlos ante el juez, la caída sería posible. Pero para eso había que sacar las pruebas fuera del alcance del escritorio. La decisión, cuando llegó, no fue un acto de heroísmo espontáneo, sino una construcción lenta. Las copias debían circular. No bastaba con tener la evidencia escondida en un pecho. Había que llegar a quien tuviera la capacidad de transformar tinta en proceso judicial. La tradición oral nombra a Tomás como mensajero, a Juan como receptor. Tomás era conocido por su discreción y por llevar cartas entre haciendas vecinas. Su figura, más que la de un conspirador, la de un conductor que podía cruzar fronteras sin llamar demasiado la atención. Había que confiar en alguien que no fuera del círculo más cercano del coronel. Antes de tomar la decisión definitiva, María se enfrentó a una interrogación íntima. ¿Quién se beneficia si el coronel cae? ¿Qué confianza merecía Juan? La política local era un tejido enredado: alianzas, deudas, matrimonios arreglados. El vendaval que podría seguir a la difusión de los documentos no prometía inmediatamente justicia para la senzala. Hacerse con la absolución oficial sería una vía larga y peligrosa, pero dejar las hojas donde estaban significaba perpetuar la injusticia. Entre esos dos dilemas, María eligió la acción calculada: sacar las pruebas fuera y que alguien con recursos las expusiera. En las noches, cuando escribía, a menudo pensaba en Joaquim. No quería que su suerte fuera la moneda en que se pagara su audacia.
Guardó por eso precauciones, múltiples copias, papeles escondidos en dobladillos, pequeñas bolsas cosidas en el interior de ropa vieja. También trazó un plan para comunicarse con Benedita sin levantar sospecha. Benedita, comprensiva y temerosa a la vez, aceptó cuidar parte de las copias. En algún momento, en la penumbra de la cocina, la madre y la hija compartieron miradas que no necesitaban palabras. Recreamos un diálogo de conveniencia entre Benedita y María, inspirado en el tono de la tradición oral. Benedita en voz apagada, de advertencia. María, con la determinación que crecía. «No lo hagas sola», susurró Benedita. «Si te pillan, todo se acaba». «No estaré sola», contestó María. «Lo haré con cuidado. Y si cae, que caiga quien debe caer. La mano que escribe puede ser hija de la misma casa, pero una vez que la letra corre, ya no vuelve al cajón», dijo Benedita, como si leyera una sentencia que pertenecía a todas las mujeres de la casa. Ese sacramento de complicidad fue la promesa que permitió la logística, la preparación de paquetes pequeños que parecían trapos, la costura de bolsillos secretos, la repartición de copias para dispersarlas. El objetivo no era presentar las copias como pruebas de inmediato, sino posicionarlas en lugares y manos que las hicieran creíbles. Por eso se pensó en Tomás como conducto, porque podía llevar las hojas hasta João sin levantar sospechas. Mientras María preparaba las copias, la vida cotidiana seguía su ritmo inmutable. Las cosechas exigían jornadas largas, los capataces levantaban su voz y las voces respondían. El chicote era un símbolo que no siempre se movía. Bastaba la posibilidad de su caída para organizar obediencias. En ese telón, la actividad de María era un acto que se ocultaba en la malla misma del trabajo. Una costura más, un barrido más que prolongaba su presencia en la casa. Su aprendizaje entonces no era solo intelectual, era táctico. Era la práctica de hacerse ligera en un mundo que esperaba pesadez. Un episodio, narrado con cuidado por las voces de la comunidad, remarca la tensión entre la vida pública de la fazenda y los silencios que la sostienen. Cierta vez, en una fiesta que se dio en la Casa Grande para celebrar una cosecha, el coronel dictó cuentas a sus invitados. Florearon copas y palabras, se hicieron promesas, se nombraron deudas. En un rincón, María observaba sin pretender ser vista. Alguien dejó caer un papel desde la mesa. El gesto fue mínimo, casi accidental. María, con rapidez entrenada por meses, lo recogió en un movimiento que pasó por inocuo. En el papel había una anotación, una suma, nombres de intermediarios, la referencia a un viaje. Fue una pieza más de ese rompecabezas que ella empezaba a armar. La red de complicidades, por tanto, no se limitaba a la senzala. Había grietas en la Casa Grande mismas, negligencias, olvidos, silencios que permitían que una mano ágil recogiera lo que caía. La posibilidad de que alguien de la casa participara intencionadamente no se puede afirmar con certeza según las fuentes, pero la acción de recoger papeles fortuitos se ajustaba a la práctica que María ejercitó: transformar azar en evidencia. Afuera, la política regional añadía presión. La comarca vivía en la tensión entre grandes propietarios. La guerra del Paraguay, aunque distante, había cambiado los circuitos económicos y políticos. Los hombres de la región se movían con la vista puesta en las alianzas necesarias para mantener poder. João Mendes, en particular, se mostraba como un hacendado ambicioso, no tan cruel como el coronel, pero menos escrupuloso en sus métodos. Para María, João representaba una posibilidad, un receptor dispuesto a usar papeles para ganar una contienda. Consciente de todo esto, ella sabía que la evidencia debía ser irrefutable. La elaboración de las copias exigió renuncias y pequeños sacrificios, horas de sueño, la cola de la lavandería prometiendo castigos si las telas no estaban listas, la necesidad de mantener la farsa del día. Los broches gastados, las manos ásperas, el olor a harina y humo, todo se mezclaba con el olor de la tinta nueva. En la sazón de esa doble vida, la escritura se convirtió para María en un oficio que la transformó. Dejó de ser alguien que observaba para ser alguien que creaba un rastro. Comprendió que el papel, además de testigo, podía ser trampolín,
Una noche concreta, cuando la lluviosa estación cubría la facenda con charcos y el sonido del agua amortiguaba pasos, María terminó una copia que consideró definitiva. Era una copia de una sección de la tercera contabilidad. Nombres, fechas, movimientos. Puso el papel doblado dentro de la bolsa que Benedita cosió entre los pliegues de un mandil viejo. Respiró profundamente y por primera vez, la idea de enviar aquello fuera de Santa Vitoria se volvió inminente. Había acordado con Tomás un punto de encuentro, la orilla del riachuelo que bordeaba la propiedad, un lugar que los mensajeros usaban para evitar pasos oficiales. El corazón de María palpitaba con una mezcla de temor y de alivio. Había en su pecho la convicción de que un acto podía cambiar una coyuntura, pero también la conciencia de que nadie le garantizaba a ella ni a su madre seguridad. La alforria era un sueño que podía llegar o no. La visibilidad que buscaba podía terminar en mayor exposición. Aún así, no retrocedió. Guardó las copias en la bolsa, las cerró con un nudo y esperó. Ese punto en la narración podría servir de cierre provisional. La fase de preparación está completada. El plan está en marcha. La entrega se aproxima. Pero la historia, como las buenas tramas, no se resuelve con la acción de partir únicamente. Deja espacio al vértigo del momento antes del cruce. Mientras María se dirigía hacia la orilla, con la bolsa oculta bajo su delantal, los sonidos de la noche se hicieron más intensos. Un perro en la distancia, el crujir de una rama, voces que parecían acercarse y alejarse entre la lluvia. La decisión de salir con las pruebas era irrevocable. La línea ya estaba trazada. María caminaba con la certeza de que, si alguien supiera leer, nadie permanecería impune. Pero el acto de llevar evidencia al exterior era, igualmente, dejar al azar el destino de los que ella amaba. En su boca, una frase se repetía como un conjuro aprendido sin maestro: quien sabe leer no puede ser engañado. La repetía como quien nombra una herramienta antes de usarla. A la orilla, el riachuelo corría con la velocidad de los tiempos. Tomás debería aparecer cualquier momento. La noche, la lluvia y el agua componían una cortina que protegía y al mismo tiempo acrecentaba la tensión. Lejos, la casa grande seguía encendida, sus ventanas defendiendo la vigilia del coronel. María se apoyó en una piedra fría y miró el paquete que tenía entre las manos. La respiración era un tambor que marcaba la cuenta atrás. Y entonces en la penumbra, un paso. Un ruido pequeño, como si alguien hubiera conjugado la prudencia en cada uno de sus movimientos. No era aún la resolución judicial, ni la llegada de los oficiales, ni la caída del coronel. Era el instante que separa el pensamiento de la acción. La primera unión entre lo que se ha escrito y quien lo llevará fuera. La noche, cómplice, guardó el secreto por un segundo más. Tomás apareció en la orilla, como quien se infiltra en una sombra ya pactada. No trajo escolta ni palabras. Su presencia misma, contenida, fue la confirmación de que el plan había resistido la primera prueba. María le entregó la bolsa con manos que parecían hacer más ruido por lo que contenían que por su movimiento. Tomás la tomó, la olfateó casi, como quien identifica un mensaje antes de abrirlo. Se apartaron sin mirarse mucho, porque en esa noche rara vez las miradas eran inocentes. Podían delatar nervios, tempo o pertenencias. Tomás se fue con la lluvia amortiguando sus pasos, y con él llevaba, según cuentan las voces que conservaron la memoria, no solo papel, sino el peso de una decisión que había pasado de la cocina a la plaza pública. La bolsa era pequeña, pero en su interior viajaban nombres y números que podían desmantelar discursos. Al alejarse, la orilla volvió a su quietud. María regresó a la casa con la sensación de haber cruzado una línea que ya no se podía borrar. Había hecho visible lo que antes era trampa oculta. El viaje de Tomás fue, en realidad, un tránsito entre zonas de confianza y sospecha. Cayó la noche sobre caminos embarrados, pasó junto a las casas que conocía la comarca y, cuando era preciso, se escondió en corrales hasta dejar de sospechar vigilancia. Llegó al domicilio de Juan Méndez con los papeles envueltos en un paño de cocina, y solo entonces, ante la puerta que lo recibiría en otra esfera de poder, se permitió respirar.
Según la tradición oral, Juan abrió el paño en silencio, desplegó las hojas y vio lo que ya intuía un hombre que vigilaba a su rival. Números que no encajaban, pagos ocultos, notas que apuntaban a malversaciones. La frialdad de la evidencia le dio una mezcla de asco y ventaja. La posibilidad de debilitar al coronel Vicente sin levantar su propia fachada de ambición. Juan no era un héroe desinteresado. La historia que reconstruimos sugiere que, como muchos hombres de su posición, veía la justicia a través de la lente de la conveniencia. Pero, para que las hojas se convirtieran en proceso, hacía falta formalidad. Abogados que supieran traducir papeles en denuncia, jueces que no se dejaran sobornar por la costumbre del compadreo, testigos que sostuvieran la veracidad de unas copias cuya autoría era, en apariencia, incuestionable. Juan llamó a un letrado de confianza, le mostró las páginas, habló de irregularidades que, si se presentaban en público, podían erosionar el poder del coronel. Recreamos una conversación inspirada en relatos orales. Juan, con voz controlada, su abogado, atento y pragmático. «Si esto sale adelante, Vicente cae», dijo Joan. «Pero debe hacerse con cuidado. No basta con mostrar papeles. Hay que probar la intención y la alteración. Presentaremos un perito, buscaremos testigos y sobre todo preservaremos las copias», respondió el abogado. Que alguien llegue a decir que esas hojas se fabricaron fuera del escritorio sería la ruina de la causa. «¿Y si saben de dónde vinieron?», preguntó Joan. «¿Y si culpan a inocentes?». «Eso lo decide el juez», dijo el abogado. «Lo nuestro es presentar los hechos de manera irrefutable». A partir de ahí, la maquinaria legal empezó a girar. No fue un teatro instantáneo. Hubo reuniones a puerta cerrada, cartas enviadas a autoridades provinciales, alianzas con figuras que querían ver debilitado a Vicente en la comarca. La posibilidad de que una copia, nacida en la cocina de una facenda, deslizara en su tela un punto de fatiga en la carrera de un coronel, fue suficientemente tentadora para quienes buscaban adversarios derrotados. La documentación era la palanca, la codicia, el motor. La presentación formal de las pruebas provocó una reacción que obligó a la Casa Grande a mostrar su rostro público. Oficiales del juzgado llegaron a Santa Vitoria con una mezcla de ceremonia y sospecha. No era común que una hacienda tuviera que justificar números ante la ley, pero esa eventualidad servía como recordatorio de que, cuando la tinta crujía en público, las alianzas privadas podían resquebrajarse. Los hombres de la comarca observaban con interés, unos por curiosidad, otros por temor, otros por la oportunidad de acomodarse mejor cuando el viento cambiara. La llegada de los oficiales fue narrada como un día de corte, donde la Casa Grande mostró su pompa, y por debajo su nerviosismo. El despacho del coronel se convirtió en escenario de una pesquisa que combinaba formalidad legal y saqueo de intimidades. Los alguaciles buscaron en los archivadores, pidieron listados, revisaron los libros que normalmente se mostraban a clientes y socios. La tensión subió cuando alcanzaron el gabinete cerrado donde, según los rumores, se guardaban los documentos más delicados. El tercer libro, el que según la tradición oral contenía las operaciones que no cuadraban con la faz pública del poder, estaba ausente. Alguien en la Casa Grande había adivinado que la intranquilidad judicial se aprestaba a abrir gavetas. La desaparición del tercer libro se presentó entonces como un acto por sí mismo revelador. O bien el coronel había logrado sustraerlo en un arrebato de pánico, o bien alguien de su círculo lo había movido para proteger intereses. La ausencia de esa pieza clave aumentó paradójicamente la sospecha. Si la verdad no estaba en el gabinete, quizá estaba en la urgencia de ocultarla. En el fragor de la pesquisa, los oficiales no se limitaron a registrar. Pidieron testigos. Las copias que María había confeccionado, presentadas por Juan y por sus letrados, se confrontaron con la versión pública del libro. Se convocaron contables y escribanos que revisaron los números y señalaron incongruencias. Era una operación técnica, disfrazada muchas veces de ceremonia. Una lectura fría de cuentas que ponía en evidencia la diferencia entre la realidad palpable en los campos y la presentación en los papeles. El asombro, según las crónicas orales, fue colectivo.
Algunos vecinos murmuraban, otros se escudaban con la mirada para no meter la suya en la batalla. No todas las piezas encajaron con rapidez. Hubo debates sobre la autenticidad de las copias. Alguien intentó afirmar que eran forjadas, que un enemigo no titula así un documento, que la mano visible en la tinta no se correspondía con la mano del escribiente de la Casa Grande. Allí la pericia técnica, los trazos, la tinta, la verificación de sellos y fechas, jugó un papel crucial. A falta del original, las copias de María pudieron sostenerse gracias a su verosimilitud, a los detalles que imitaban errores y marcas propias de los registros reales. No se trató de una caligrafía perfecta que delatara impostura. Fue, según las voces, una escritura que aparentaba la torpeza inocente de un escribiente ajeno al oficio, pero con acceso. Mientras la investigación avanzaba, la presión pública se intensificó. Una parte de la sociedad local, habituada a que los poderosos resolvieran en privado, se sintió por una vez espectadora de un proceso que revelaba con crudeza el entramado administrativo de la región. Otros, vinculados a Vicente, buscaron defenderlo con argumentos que iban desde la incredulidad hasta la descalificación del rival. La disputa por la narrativa fue tan importante como la disputa por los papeles. ¿Quién era la víctima? ¿Quién el acusado? ¿Quién el denunciante con intereses ocultos? En medio de esa turbulencia, la figura del coronel comenzó a cambiar en la comarca. Donde antes había arrogancia, de pronto apareció una vacilación. Donde había invitaciones a la mesa, aparecieron silencios y excusas. Su influencia política, que se alimentaba de confianza y de acuerdos opacos, empezó a resentirse. El dinero de los socios, o lo que quedaba de él tras ajustes y demandas, fue llamado por acreedores que ya no querían más incertidumbres. La prensa local, cuando algún escriba se atrevía, comenzó a comentar la escena, no tanto para buscar justicia, sino porque el escándalo era un espejo que gustaba a muchos. Cuenta la tradición que hubo un episodio de humillación pública que marcó la caída simbólica del coronel. En una reunión del Consejo de la Comarca, esa asamblea donde la apariencia de respeto por las normas se mezclaba con compadrazgos, alguien pidió la lectura de cuentas. Las cifras, leídas en voz alta, mostraron discrepancias que no podían atribuirse solamente a errores contables. El gesto de escuchar a la fiscalía y a los testigos fue un rito de exposición. Allí, en términos que la comunidad podía entender, el prestigio se vino abajo. No fue una ejecución literal de su persona, sino la derrota de su autoridad como garante de orden. Nadie escapó, dirían las voces que reproducen el título de esta historia. Nadie escapó a la verdad que la tinta había puesto al descubierto. No se trataba de una venganza física organizada por la Sensala, se trataba más profundamente de la rendición de la élite cuando su base documental se resquebrajó. El coronel resistió con recursos políticos. Intentó desacreditar los testimonios. Ofreció compensaciones. Juró lealtades renovadas. En muchos sitios la práctica de la disculpa pública, una reparación formal que no siempre entraña castigo económico, puede aplastar el escándalo. Pero en el caso de Vicente, la evidencia acumulada, la desaparición del libro original y la presión de sus adversarios convirtieron la defensa en un acto cada vez más precario. Al final, lo que en otros tiempos hubiera sido una corrección menor, se transformó en la pérdida de puestos de influencia y en la fuga de apoyo financiero. Las finanzas del coronel, tan cuidadas con talco y cera, empezaron a revelar grietas. Mientras el proceso corría su curso, en la Sensala las tensiones también cambiaron. La exposición pública no devolvía automáticamente la libertad a quienes habían sido objeto de los engaños. La justicia, lenta y selectiva, raramente transmutaba en alivio inmediato. Sin embargo, la caída del coronel se percibió como un triunfo moral, el reconocimiento de que el poder administrativo no era neutral y que las hojas guardaban la memoria de agravios. Para la comunidad, las copias eran la prueba de que la Casa Grande no representaba un orden divino, sino una estructura reparable. El gesto de María y de quienes la apoyaron había desplegado consecuencias que no podían medirse solo en papeles.
Recreamos otra escena inspirada en relatos orales, la lectura de las cuentas en la plaza del pueblo, voces, murmullos, algunos coros de condena, otros de indiferencia. El coronel, pálido, sosteniendo su posición. «Esto es un error», protestó Vicente. «No pueden acusarme sin pruebas». «Las pruebas están aquí», replicó uno de los escribanos, «y hay nombres que lo confirman. No hubo ajusticiamiento físico. Hubo, según las crónicas, consecuencias prácticas, pérdida de contratos, demandas de socios, apartamiento de oficinas municipales. El prestigio, un bien intangible pero esencial, fue erosionado. Nadie escapó. Se volvió la expresión de que la estructura, la red de silencios y papeles, se deshizo en público. En medio de ese vendaval de exposiciones, la figura de María permanecía, por la naturaleza misma de su condición, resguardada en la penumbra. El anonimato había sido su primer escudo. Nadie en la comarca podía señalar con certeza a la autora de las copias. Juan, por conveniencia, podía presentar las hojas sin nombrar al mensajero ni a la fuente. Y así ocurrió. Las copias aparecieron como un objeto sin dueño, elaborado por alguien desconocido. La autoría de María se mantuvo por un tiempo como secreto de cocina. Pero la historia oral inevitablemente citó nombres y confidencias. La tradición habló de una joven que sabía coser y bordar y que tenía mano para la letra. La tradición echó la mirada en la senzala y acabó encontrando la figura de la que fue su salvadora o su conspiradora. En las semanas posteriores, según la memoria conservada por las familias que cuentan la historia, João recompensó a quienes le habían facilitado la prueba de su triunfo. A María, que según relatos había sido la autora de las copias, se le entregó una carta de alforria. La entrega en vida vulgar tuvo un modo ambiguo. Unas fuentes relatan que fue un reconocimiento formal, otras dicen que fue una maniobra para desligarse de responsabilidades. Aquí la reconstrucción debe mantener la prudencia. Es verdad que hay relatos que mencionan la Carta de Libertad, pero los documentos oficiales no siempre la confirman de forma unívoca. Por eso, en el relato, se conserva la ambigüedad. María, según la tradición, recibe una carta de alforria gracias a la intervención de Juan. Su libertad, sin embargo, no transforma de inmediato su historia en una biografía pública. La carta de alforria, como idea, era algo poderoso. Simbolizaba que una vida ya no quedaba jurídicamente atada a una facenda. Pero la libertad formal no equivale a integración social ni a reparación material. Si la carta existió, como cuentan las voces, su llegada habría significado el final de la servidumbre para María, al menos en términos legales. Más incierto es lo que vino después. La tradición oral ofrece varias versiones. Unas sugieren que se trasladó a Recife y se dedicó a la costura, otras que abrió clases clandestinas de lectura para mujeres y niños, otras que, por miedo o por prudencia, se mantuvo en la sombra. Ninguna de estas versiones puede afirmarse con certeza documental absoluta. Lo que sí dice la memoria es que su destino posterior quedó marcado por la discreción, como correspondía a una mujer que había movido la lengua secreta del poder. No debe olvidarse a Benedita en este tramo de la narración. Madre y cómplice, ella fue también beneficiaria indirecta de la caída del coronel. La tradición recuerda que Benedita, con su cuerpo y su voz, había mediado el cuidado de las copias y había conocido el precio del secreto. Algunas voces cuentan que ella, más tarde, consiguió su libertad por la vía de la ley de vientres libres, la norma que, años después, reconoció la libertad de los hijos nacidos de mujeres esclavizadas. Otros relatos hablan de una manumisión directa, una carta firmada entre la inestabilidad que siguió a la caída de Vicente. De nuevo la reconstrucción exige cautela. La condición de Benedita se arregló en la niebla de las fuentes, pero su nombre pervive como símbolo de las madres que, con el soporte del fogón y la estrategia, sostuvieron la vida en la senzala y, cuando fue posible, accedieron a alguna forma de libertad. El caso del coronel, además, dejó lecciones prácticas y simbólicas en la región. Los hacendados aprendieron que los documentos, que muchas veces se manejaban como instrumentos de poder silencioso, podían convertirse en pruebas que vendieran fama y fortuna.
Los contables empezaron a mirar sus libros con más cuidado. Los administradores de las facendas tuvieron que aceptar que la transparencia, aunque relativa, era una forma de protección. En la esfera pública, la historia alimentó debates sobre la legitimidad del orden social y sobre las formas en que la legalidad operaba. Algunos vieron en la caída de Vicente un triunfo del sistema judicial, otros una maniobra menos noble, la apropiación de un arma documental por un rival que no dudó en usarla para sus fines. En la senzala, por su parte, la acción de María abrió un pequeño espacio de posibilidad. La alfabetización clandestina dejó de ser una simple anécdota para convertirse en un acto de resistencia concreta. La gente de la casa empezó a intercambiar rumores sobre libros y lecciones. Algunos se atrevieron a memorizar fragmentos de noticias. Otros, más precavidos, aprendieron la manera de borrar huellas. Lo que antes solo era un rumor en la cocina pasó a ser un ejemplo que circuló como advertencia y como incentiva. La letra, cuando es prohibida, tiene la potencia de volverse arma. No todo, por supuesto, fue redención. El alivio fue parcial, y las heridas materiales y emocionales no desaparecieron con la caída de un solo hombre. Había familias que no recuperaron a los suyos, había deuda que el cambio de administración no reparó. Había mujeres cuyo trabajo siguió sin reconocimiento. La historia de la Casa Grande y de la Senzala es, en ese sentido, una trama en la que el gesto de una persona abre ventanas, pero no borra siglos de estructura. Aquí reside la complejidad que la narración debe sostener. La acción de María fue decisiva, pero no supo transformar en plenitud la existencia de todos los que vivían bajo la sombra de la hacienda. Aún así, los relatos que siguieron a los hechos insistieron en una imagen poderosa: hojas dobladas, tinta negra, la mano de una mujer que no buscaba gloria, sino justicia mínima. Esa imagen fue la que, con el tiempo, se transformó en enseñanza para otras comunidades. Aprender a leer podía significar recuperar el hilo de la propia historia, entender cómo se construían las mentiras y, por ende, tener instrumentos para resistirlas. Con el tiempo, las conversaciones en los patios y las cocinas fueron matizando la memoria. Joaquim, cuyo castigo ejemplar había servido de aviso, fue recordado con respeto y dolor. Su ejemplo, aunque trágico, ayudó a hacer visible el costo de la osadía. Pedriño, el niño que había reído la primera vez que vio a María equivocarse con la A, tuvo su propia trayectoria. Algunos dicen que se volvió un hombre diferente, otros que mantuvo la distancia propia de quien nació en privilegio. En las historias que las familias contaron a sus hijos, Pedriño a veces aparece como figura de redención, otras como símbolo de la ceguera de la infancia que se convirtió en indiferencia adulta. Esos matices recuerdan que los dramas humanos no se reducen a una sola lectura. La memoria colectiva terminó por convertir los papeles en un mito fundacional de una pequeña resistencia local. Quien sabe leer no puede ser engañado. Se repitió en casas y plazas, no solo como sentencia moral, sino como consejo práctico. La frase, que sirve de estribillo a este relato, recupera la idea de que la alfabetización es una herramienta material. Con la letra se leen contratos, se interpretan cuentas, se descubren desvíos. La alfabetización, entonces, se muestra como un arma no de sangre, sino de prueba, un modo de volver visible lo que se pretende ocultar. Muchos años después, el rumor de la acción de María llegó a Recife y a otras ciudades donde existen redes de aprendizaje clandestino. Algunas voces señalan que la mujer que había tejido letras en la cocina empezó a enseñar, sin registros oficiales, sin pretensiones de escuela, a quienes quisieran aprender la A y la B. Otras voces dicen que eligió desaparecer, proteger su identidad, una vez que la carta de Alforria la puso en la calle. Ambas versiones son compatibles con la fragilidad de la memoria. Permitir que una figura mantenga su misterio es a veces la única forma de honrar su riesgo. Cerramos aquí, sin convertir el relato en una biografía definitiva. Reiteramos que esta es una reconstrucción basada en relatos orales y en fragmentos documentales que, juntos, forman una versión posible de lo que pudo ocurrir en Santa Vitoria. En esa reconstrucción,
La figura de María es a la vez concreta y simbólica. Concreta por el detalle de las hojas, la mezcla de hollín y agua, las bolsas cosidas. Simbólica porque su acción representa la capacidad de una persona, a contracorriente, de transformar la letra en resistencia. No sabemos con certeza todos los episodios ulteriores de su vida. Algunos la ubican en talleres de costura en Recife, otros sostienen que se dedicó a enseñar en voz baja, otros aún callan y prefieren guardar el misterio. Lo que sí parece claro en la memoria es que su gesto dejó una marca. Un coronel perdió algo de su omnipotencia cuando sus papeles fueron leídos en público. Al final, la historia confirma una paradoja. Los instrumentos que sirven para consolidar el poder, los libros, los sellos, los contratos, también contienen las grietas por donde puede entrar la verdad. La tinta desnuda, con su simple presencia, exhibe lo que la voz puede negar. Y en una comarca donde las vidas se decidían a menudo con la fuerza del brazo y la autoridad del apellido, la mano que aprendió a escribir dejó, silenciosamente, un legado que alteró el nombre de la autoridad. Si al terminar esta narración te queda una pregunta, probablemente sea la que la tradición siempre planteó. ¿Harías lo mismo que María? Fue una acción arriesgada. Fue también una forma concreta de resistencia. Compartir esta historia es una manera de mantener viva una memoria que las páginas oficiales a menudo callan. Si te ha conmovido, compártela y cuéntanos en los comentarios qué te inspira esta figura y si conoces relatos parecidos en tu lugar. Mantener viva la memoria es en sí mismo un acto de justicia. Se rieron de la esclava porque no sabía leer. Ella nunca lo olvidó y, en el curso de los papeles que ocultaban la verdad, nadie escapó al desenmascaramiento.